Hola Escorpio, muchas gracias por estar aquí en este tu video para las primeras 2 semanas del mes de abril. Quiero agradecerles mucho por sus comentarios y por estar apoyando al canal. Este video aplica tanto para Escorpio zonal, ascendente o Venus, o si tú estás aquí en este video por tu persona especial es signo Escorpio, el mensaje aplica para ti, es decir, estas lecturas resuenan como lecturas espejo. Vamos a iniciar con un mensaje del oráculo de la sabiduría. ¿Qué mensaje tienen para Escorpio, por favor? Primeras semanas de abril. Gracias. El mensaje que tienen para ti es la isla del tesoro. Esta carta nos hace mucha referencia a cuestión de que pueden estar a ti llegando algún tipo de señales, algún tipo de mensajes de tus guías que justamente te están poniendo en el camino para que obtengas tu tesoro, para que llegues a obtener por lo que has estado luchando, por lo que has estado pidiendo. Pueden ser algún tipo de pistas, como sabemos nuestros guías nunca nos dejan las cosas servidas, vamos a decirlo, sino que simplemente ellos les gusta que nosotros vayamos descubriendo nuestro propio camino, nuestro propio camino a seguir en cuestión de obtener nuestros deseos. Muchas veces no nos ponen el camino más fácil, pero es justamente por esto, porque quieren que aprendamos todas las lecciones que se puedan aprender para llegar a lo que tú tanto has deseado. Es una carta, Escorpio, muy positiva, porque también, como podemos observar aquí en el tesoro, no solo se refiere a cuestión monetaria. Si tú habías tenido algún tipo de retraso en algún pago o algún tipo de cuestión de pareja que había estado como justamente siguiendo muchos puntos, pero tú no veías el logro, el avance, en este momento te están diciendo que pongas atención a las señales, pongas atención a los mensajes que están llegando hacia ti, porque estás muy cerca de lograrlo y te están llevando hacia el camino indicado. Es muy importante también, que pongas atención a tus pensamientos. Has recorrido ya un camino, Escorpio, y te están diciendo que vas siguiendo las señales de una forma correcta, pero también debes de continuar teniendo fe. Vamos a iniciar con la lectura del tarot para la primera semana, por favor. Puede ser que te resuene tal cual semana 1 y semana 2. Si no es así, el mensaje que te están queriendo llegar es el tema general que va a salir en la tirada. Vamos a iniciar entonces. Lo voy a bajar, no se va a ver. Bueno, mira, aquí como bien te comentaba en la carta del oráculo, en esta semana tienes un tema muy importante en cuestión de familia, en cuestión de relaciones, en el que aquí estás terminando de sanar algún tipo de traición que tuviste en meses anteriores. Tú estás como una reina de espadas, estás muy enfocada en tu energía de buscar la verdad, de ser alguien muy justo con todas las situaciones que tuviste en un tiempo pasado. En este momento, esa fase tuya de un poco de frialdad y que incluso las personas a tu alrededor pueden estar sintiendo esa frialdad tuya está quedando en el pasado, estás sanando esta traición y te estás enfocando mucho, puede ser en algún tema de trabajo, te estás sacando toda tu creatividad, toda tu fuerza mental. También pues está aquí la reina de espadas. Tienes 2 reinas importantes, no importa que tú seas hombre,
pero las reinas nos hablan de que está floreciendo y está siendo firme esta energía tanto de independencia como de creatividad. Puede ser también que si es tu tema laboral, estés viendo una manera nueva en la que pueda tu negocio seguir funcionando a pesar de la situación en la que estamos atravesando, y puede ser que también incluso estés viendo una opción B en cuestión de negocio. Para finales de esta semana, aquí vas a obtener un reconocimiento puede ser en cuestión de trabajo, puede ser de una persona con la que tengas aquí una conexión muy importante, porque te aparecen sueños que se van a cumplir, te aparecen que te van a llegar bendiciones, tal cual mencionaba la carta del oráculo, y es necesario que tú vas a sentir un cambio de energía muy positivo, Escorpio, y al final de la semana el mensaje importante que tienen para ti es que sigas poniendo tu trabajo, ya sea en esta nueva idea o ya sea si tu tema era algún tema de relaciones y ves que por fin está empezando a fluir, que por fin te están haciendo este reconocimiento, te están pidiendo aquí que aún necesita trabajo, que sí, que estás logrando unos puntos, como acá nos mencionaba el oráculo, la isla del tesoro, estás llegando, estás siguiendo los mensajes, estás teniendo más claro el camino que debes de seguir, ya sea tanto para una relación de pareja que quieres, e incluso, como te decía, si es un tema de trabajo, también se te están abriendo los caminos, se te están abriendo las opciones, y ya no estás sintiéndote como que solamente era de una manera, y te piden que sigas poniendo todo tu esfuerzo, porque por ahí, por donde el camino que estás siguiendo, vas bien. Todavía falta, pero estás obteniendo los primeros logros de este esfuerzo que tuviste en tiempo pasado. También en la energía del corte tienes al 8 de bastos. Es muy probable que en esta semana recibas mucha información, recibas algún tipo de correo, algún tipo de mensaje, incluso te estén proponiendo algún tipo de viaje. Las cosas que veníamos mencionando, tenías tú de alguna u otra manera detenidas. En esta semana vas a comenzar a ver que todo empieza a fluir. También tienes el 6 de copas. Si es tu tema sentimental, hay alguna pareja que muy probablemente se comunique contigo o esté buscando la manera de comunicarse contigo. Vamos a sacar la línea para la segunda semana. Mira, aquí te aparece un nuevo... Voy a mover esto, creo que no se ve. Te aparece un nuevo comienzo, un nuevo trabajo, una nueva relación. Incluso si tú estás ya en una relación que es fija, estás aún así abriéndote hacia un nuevo ciclo en esa relación. Mira, aquí de nuevo te vuelve a aparecer en el corte la carta del jardín, que también nos habla de movimiento, de redes sociales. Hay mucha energía aquí que tienes, incluso aunque por lo que bien sabemos por la situación que estamos atravesando, pero hay otras maneras de comunicarse, no simplemente de persona a persona. Aquí vas a empezar a recibir mucha información, sobre todo por redes sociales, y este nuevo tipo de relación, es un nuevo trabajo que incluso tú puedes estar viendo la opción de cómo llevarlo a cabo. Estás siguiendo también muchísimo tu intuición. Aquí aparece la carta de la luna, y este nuevo comienzo es porque tú has seguido, aquí nos mencionaba, vuelvo a hacer referencia a la carta del oráculo, has seguido a la guía que te han estado dando, y en la segunda semana estás decidiendo de alguna manera rápida sobre un hombre, sobre una energía femenina. Me parece que en la segunda semana se te va a presentar una situación de un nuevo comienzo, pero en la que tú vas a tener que tomar una decisión muy rápida, vas a tener que usar mucho tu creatividad, y esta persona, esta energía
femenina, masculina, perdón, representa para ti algún tipo de conexión importante, porque la tienes aclarando al 10 de copas. Se te va a presentar una situación en la que tienes que tomar una decisión rápida y creo que esta situación te va a ocasionar algún tipo de estrés. Hay una noticia que puede ser que te llegue directamente de este hombre o te llegue de una manera indirecta, ya sea porque tú te enteres en redes sociales, y eso de lo que te vas a enterar en la segunda semana, incluso puede ser que sea de forma indirecta, como te mencionaba, o incluso puede ser que este mensaje te lo haga llegar esta persona, y este mensaje, esta noticia que vas a recibir, de alguna otra manera te confunde. Creo que la manera en la que se está expresando esta persona contigo no es clara. No tienes la certeza de que esta persona sea honesta. De alguna manera te está provocando estrés, te está provocando angustia. Es algo que tú has estado esperando ya desde hace mucho tiempo, Escorpio. Este reconocimiento, esta llamada, este mensaje lo has estado esperando. Y creo que te va a llegar, pero te va a llegar de una manera en la que te va a confundir mucho. Hay que poner mucha atención a los mensajes que te estén dando tus guías, a algún tipo de canción que escuches mucho o una palabra. Aquí hay mucho movimiento, hay mucha energía inesperada para ti, y eso puede ser lo que te cause algún tipo de confusión. Si en el pasado aquí con esta persona había algún tipo de secreto, estos secretos se van a empezar a salir. Hay algún tema también aquí importante con un comienzo. De nuevo nos vuelve a aparecer un viaje. Puede ser que esa persona te venga a proponer, o algo pasó en un viaje. No es un viaje que veamos, es un viaje, algo que pasó en meses anteriores, alguna noticia que fue en meses anteriores. Y incluso también si es un tema de trabajo, esta nueva propuesta que te va a llegar, la forma inusual en la que estás dándote cuenta de que te puede funcionar, te va a dar un reconocimiento, pero te va a causar algún tipo de confusión. No sé si sea tuya, Escorpio, o sea de tu persona importante e involucrada. Vamos a ver ya en el próximo video cómo sigue evolucionando este tipo de energía en la que tú estás sintiendo que, bueno, ok, ya tuve una respuesta, ya tuve un mensaje, ya tuve una noticia de esta persona, de este trabajo nuevo que quiero empezar. Sin embargo, creo que tú te vas a sentir más confundida, más confundido que al inicio. Pero aquí hay cosas que se van a empezar a descubrir. Vamos a pedirle a las hadas un mensaje para Escorpio para las primeras 2 semanas, por favor. También tengo una lectura en la lista de reproducción de mis videos, que es la lectura de la energía general para el mes de abril. Seguramente ahí, si no la has visto, tendrá otro mensaje importante para ti, Escorpio. Vamos a pedirle a las hadas un consejo, por favor, para estas 2 semanas para Escorpio sobre esta noticia que le va a llegar. Esa noticia te va a llegar más cercana hacia el día 16, hacia el día 14, el 14 al 16. Es algún tipo, incluso el 17. Creo que esos días, si quisieras tomarlos ahí como una nota, te va a llegar en esos días, o tú te vas a enterar de algo en esos días. Vamos a pedirle a las hadas un mensaje para Escorpio, por favor. Gracias. Mira, es que de nuevo te vuelve a aparecer un viaje. Un viaje o las vacaciones, que como sabemos en la segunda semana de abril es Semana Santa. Esa semana, a finales de Semana Santa, va a ser algo importante, algo va a suceder. Y aquí el principal que te salió es el poder de las flores. Este estrés que puedes sentir de alguna manera, si tienes manera o de seguir alguna terapia de meditación o incluso de aromaterapia, te va a servir mucho, porque definitivamente
en las próximas semanas, 3er y 4 de abril, tenemos aquí una energía que es las nubes, que es mucha confusión mental y tú necesitas mucho aclarar tu mente. Y sobre todo, aquí hay un mensaje importante que te dice adiós a lo viejo, hola a lo nuevo. Has concluido una parte importante de tu vida y empiezas una nueva y aún mejor. Es por eso que tienes aquí en tu energía central el 10 de copas y el 9 de copas. Es algo por lo que tú has estado esperando, Escorpio, pero te va a llegar de una manera en la que tú no esperabas. Así que es como consejo que te vayas preparando y este estrés que puedas sentir, porque hay de alguna otra forma te va a mover un poco el piso esta noticia, esto de lo que te vas a enterar. No hay que perder el centro, Escorpio, hay que seguir trabajando en nuestra espiritualidad y sobre todo en la claridad mental si es que tienes que tomar una decisión rápida e impulsiva en estos días. Y no creo que no es tanto porque tú lo quieras hacer, sino porque las circunstancias se te van a presentar de esa manera, que vas a tener que tomar una decisión rápida. Es importante que mantengas en estos días muy aclarada tu mente sobre qué decisión vas a tomar, sobre este hombre que se te puede aparecer, esta energía masculina, este contrato que te pueden hacer. Aquí hay un documento importante, una noticia que te va a llegar y tienes que estar preparado, Escorpio. Muchas gracias por estar aquí. Los veo en su próximo video. Vamos a ver cómo evoluciona con esta energía que te vas de confusión. Gracias. Les deseo mucha luz, muchas bendiciones y nos vemos muy pronto.